Hola, buenas noches. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo anda? Buenas noches, profe. Bien, bien, acá andamos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo los ha tratado el calor o sigue tratándolo? Insoportable el calor, profe. Insoportable. ¿Usted cómo lo trata? Y está la casa a media temperatura. ¿No? Se la aguanta, pero bueno, tampoco resiste tanto. Así que ya está medio tibio acá adentro. Pero mejor que afuera. Después corrió un airecito hace un rato, estaba lindo. Pero ahora se acorta. Bueno, habíamos establecido exámenes parciales del 9 era el segundo parcial y el recuperatorio de la siguiente semana. Era así, ¿no? ¿Ya? Sí, profe, así era. Bueno. Bueno, decíamos entonces, los temas que incluíamos, bueno, los hemos mencionado varias veces y hemos revisado lo principal, más que nada de ellos, más que nada para el cálculo, ¿no? Estaban en el capítulo 6, máquinas de corriente continua, y capítulo 4, creo que era, máquinas asíncronas. ¿Sí? Ahí están los modelos de ejercicio y de solución. También hay que coleccionarse unas cuantas ecuaciones, así que es mejor tenerlas practicadas, porque si no son muchas, especialmente en el caso de la asíncrona, ¿no? La síncrona, yo me acuerdo tener un resumen. Sí que tenía un resumen, pero no me acuerdo ahora dónde. Tengo algunos resúmenes que había hecho, pero con la anotación, bueno, de otros libros que usábamos años anteriores. Lo complica un poco. ¿Se han hecho ustedes algún resumen de máquinas asíncronas, las ecuaciones principales?
Por ahora no, profe. Lo que sí ¿No? me vendría bien es señalar qué ejercicios serían modelos para tener una idea. Creo que ya te lo he dicho, pero bueno, se ve que Sí, pero no alcancé a marcar bien. me parece. No me crees. Mira, hago así y apoyo el dedo y cualquiera de ellos prácticamente. Sí, los podemos leer, pero prácticamente no hay ninguno. Yo ya he dicho cuáles no. O los que no van. Sí, Sí. o mejor dicho, los que no van. Más o Dale, menos. los leamos si queremos. Digamos, todos son fáciles de plantear y alguno que otro pregunta alguna cosa que, bueno, no estamos tratando, ¿sí? Que no vamos a preguntar o que no vamos a usar. Lo que sí nos interesa en todos los casos, en cualquiera de estos que planteamos, que hemos hecho algo parecido con los transformadores trifásicos. Si ustedes se acuerdan, cuando hicimos transformadores trifásicos, hicimos algo por el estilo, mira. Bueno, es para todos esto. Problema de transformadores trifásicos. Ya empezaban por el 318, por ahí. ¿Sí? Supongamos que uno elige y dice acá el 324. A ver, transformador monofásico, bueno, debe ser que no. Monofásico, no. Tiene que ser que más adelante introduce, bueno, acá está, claro, sí, este en particular, fíjate. Acá introduce, bueno, la conexión trifásica para transformadores monofásicos. No nos interesa la conexión, o no nos interesó en ese momento, se puede ver, pero ustedes pueden verla en el capítulo. La conexión de monofásicos como trifásicos. Hemos tratado directamente este caso del 324 como monofásico. Entonces hemos tomado las referencias de estos datos y hemos dicho, supongamos que, ¿qué nos pedía acá? Dice, se dispone de 3 transformadores monofásicos y quería ver la conexión. Bueno, no nos interesó eso, lo que nos interesaba era circuito equivalente del transformador trifásico y al transformador trifásico someterlo a alguna carga. Generalmente nos preguntaban una tensión. ¿Sí? Entonces, calcule la tensión secundaria de línea para esta condición de carga. ¿Sí? Entonces, el problema sirve de modelo para practicar lo que hemos visto. Sirve para decir, bueno, el modelo se tenía que sacar de los datos que estaban en los ensayos, para este caso de los transformadores, ¿no? Acá era bastante más evidente. Y la situación de trabajo, bueno, acá había una carga. ¿Sí? Bueno, una cosa parecida con esto, veamos con, por ejemplo, este ejercicio 1, que tiene algunas cosas que no vamos a usar. Un generador de corriente continua de 4 polos tiene un inducido de 564 conductores que gira 800 RPM. 564 conductores, hay unas ecuaciones ahí para calcular con ello. El flujo por polo es de 20 miliweber, etc. Este problema no tiene la forma de los que estábamos usando. Tenemos un modelo equivalente, muy simple, muy sencillo, que era este modelo de, si es un generador, tendríamos la fuente de tensión del generador, la resistencia del bominado del inducido, que es la misma de la del generador, nada más que el generador está desarmado en 2 partes ideales, la fuente de tensión y la resistencia de inducido. Si hay una resistencia de campo, puede estar en paralelo o en serie, eso nos tiene que decir, a ver qué dice este. Generador de corriente continua, bueno, no dice si es serie o paralelo, a ver, no dice. Bueno, este problema no lo podemos resolver con nuestro método, ¿sí? Así que ese no va. Veamos este otro, un motor tetrapolar, nos dice la cantidad de polos, o sea que P cuánto vale en este ejercicio. P vale 2. Otra vez habla de la cantidad de conductores, bueno, esto no lo vamos a usar. Escobillas están desplazadas de la línea del neutro en sentido contrario, 5 grados, o sea que hay que detalles geométricos, tampoco lo vamos a usar, así que este ejercicio es probable que no lo podamos trabajar. Corriente total de inducido, 90 amperes. Bueno, es el único dato que tenemos, más los polos, no podemos hacer mucho. Vamos a ver, estimar el número de espiras, tampoco. Un generador tipo derivación, viene lindo, ¿sí? Tipo derivación, ¿qué sería? ¿Qué tipo de conexión sería derivación? Yo no sé. ¿Cuál? Perdón, ¿cuál? ¿No? No, yo no sé, bro. Bueno, derivación sería paralela, una conexión paralela. Entonces tendríamos el inducido en paralelo con el de campo. ¿Sí? Tienen que sí recordar
la construcción del generador, tiene que haber alguien que genere el campo. Generalmente el campo no está hecho con un imán permanente, ¿sí? Es un campo creado con una corriente en una bobina. Así que entonces tenemos el bobinado en derivación en paralelo, ¿sí? En paralelo. Y ese bobinado estaría generando el campo. El campo va a ser fijo, pero recuerden ustedes que lo que tenemos es que el eje está siendo movido mecánicamente, y por lo tanto teníamos unas bobinas en el inducido que van a cortar el campo fijo generado por el bobinado de campo. Así que en ese punto probablemente nos den detalles de dos cosas de un bobinado. Ustedes ya las saben de todos los modelos que venimos viendo. Y es, generalmente a veces tenemos datos de inductancia y a veces tenemos datos de resistencia. En la inductancia no nos interesa, de hecho no nos la presentan nunca. Así que nosotros dibujamos una inductancia, dibujamos el bobinado en el circuito, pero no lo tenemos en cuenta al momento del cálculo, porque estamos trabajando en corriente continua. ¿Sí? Genera un campo, hay ese efecto, pero no nos interesa el valor de autoinductancia ni de inductancia mutua, ¿sí? No trabaja esto como un transformador, así que no lo tenemos en cuenta. Sí tenemos en cuenta, fíjense, dice que desarrolla una FEN de 130 voltios, es decir que tenemos una tensión generada por sería el elemento que dibujamos como una fuente de tensión, 130 voltios, ¿sí? Genera 130 voltios. Cuando se conecta, dice, una carga, la tensión terminal baja a 120 voltios, ¿sí? La tensión terminal baja a 120 voltios. O sea, fíjense que acá generaba 130 voltios, pasa a 120 voltios. Encuentre la corriente de carga si la resistencia del circuito de campo es de 10 ohms y la resistencia total del inducido es de 0,05 ohms. Bueno, acá los tenemos en paralelo, así que tenemos, la fuente era 130 voltios, ¿sí? 130 voltios, está cargada con una resistencia en serie de 0,05 ohms y una en paralelo, en serie, bueno, a ver, estarían las dos en serie entre sí, por más que estén en paralelo, ¿sí? Dibujen ustedes el circuito y se van a ir dando cuenta. ¿Sí? A ver si tengo yo con qué dibujar. Bueno, ya va a ir apareciendo. A fin de cuentas tenemos una fuente, en serie tenemos la resistencia propia de la resistencia del bobinado del inducido, y en paralelo tenemos la resistencia del circuito de campo. ¿Sí? Dice allá la corriente de cargas y la resistencia del circuito de campo. Bueno, la resistencia de carga tiene que ser la resistencia que está, bueno, en paralelo con la de campo, porque es la tensión entregada en terminales. ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes dibujan ese circuito, lo tienen que resolver, no hay mucho más que eso. ¿Sí? Dice, prescíndase de la reacción del inducido. Bueno, ¿sí? Entonces, no hay muchos más datos. Utilizan el circuito, plantean el Kirchhoff que corresponda y lo resuelven. Este es un poco más elaborado. Un generador tipo derivación de 4 polos, 1500 RPM, tiene una curva de vacío a velocidad asignada, nominal, les recuerdo que es la terminología usada por el libro, definida por la siguiente tabla de valores. Recuerden que es a velocidad nominal, ¿no? Tiene una curva de vacío a velocidad nominal. Bien, y dice que tenemos un generador, o sea que va a tener esta corriente, ¿sí? Esta corriente para estas tensiones de generación. ¿Sí? Así que, dependiendo del valor que estemos trabajando, bueno, tenemos algunos valores que nos van a servir de referencia. Por decir, 4 polos son P igual a 2, 1500 RPM es la velocidad nominal, esa es la velocidad nominal o asignada de la que habla. ¿Sí? ¿Qué más teníamos? Bueno, la tabla de valores que nos indica valor de la corriente dependiendo del valor de inducido, perdón, de generación. Así que nos pide, dice, tensión en vacío que desarrollará la máquina cuando la resistencia total del circuito de excitación sea de 125 ohms. Circuito de excitación es el circuito de campo, una vez más, ¿no? Circuito de excitación es otra vez el circuito de campo. Así que tenemos una resistencia, en este caso es de derivación, o sea que otra vez en paralelo. Tenemos una tensión de, decíamos, tensión de vacío que desarrollará la máquina cuando la resistencia total es 125 ohms. ¿Sí? Si está trabajando a valor nominal,
¿sí? Si está trabajando a valor nominal y sabemos la cantidad de polos, bueno, lo único que nos queda por saber es la corriente que está circulando. Con la corriente que está circulando venimos a esta tabla y averiguamos la tensión, ¿sí? Con la tensión, bueno, tenemos ya el resultado de la tensión de vacío, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Valor crítico de la resistencia del circuito de campo. Bueno, también se lo plantea de la misma manera. Tensión en vacío a 1000 RPM, ¿sí? Tensión en vacío a 1000 RPM. Con una resistencia de inductor igual a 125 ohms. Bien, aquí tenemos valor de la resistencia de inductor, o sea que te lo tenemos planteado en el circuito y hacemos el cálculo con ella. Bueno, velocidad a la cual se hace crítica la resistencia de campo de 125 ohms. Algunas situaciones equivalentes, ¿sí? Son situaciones típicas, en este caso no hay muchas ecuaciones, las ecuaciones son bastante simples, las hemos mostrado, y bueno, si se hacen un resumen tienen que ser, no sé, 3 o 4 ecuaciones nomás. El de motor de alterna sí son unas cuantas más, decíamos. A ver, motor y corriente continua, aspectos generales. Esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación de E y B quedaba invertida si ustedes tomaban el generador o el motor, ¿no? A ver, ¿cuál es mayor en un motor? ¿La tensión E del inducido o la tensión B de terminales en un motor? La del inducido. ¿Cuál es la mayor tensión en un motor de continua? ¿Sí? Si la tensión E de inducido o la tensión B de terminales. ¿Cuál es la mayor en un motor? La de terminales. La de terminales. Porque la otra es la reacción de inducido. Así que lo que tenemos es que a la B hay que restarle, evidentemente no es esta ecuación, esta es la ecuación del generador. A la B hay que restarle la caída en la R de inducido, ¿sí? y la tensión de escobillas, ¿sí? Y si hubiera una resistencia de campo, bueno, puede estar en serie o en paralelo, eso hay que verlo según el circuito que les corresponda, también se la resta. Restadas esas caídas de tensión, bueno, en realidad va a haber una caída de tensión porque va a estar en serie, ya sean las dos resistencias de los bobinados o una sola, ¿sí? O una sola o las dos, dependiendo de la conexión. Si es la serie, las dos. Si es la paralela, solo una, la del inducido. Ustedes tienen que llegar a la reacción de inducido que queda como una fuente de tensión, ¿sí? Así que la E que reciba sí es importante porque después teníamos, bueno, casi siempre en los ejercicios teníamos estas tablas. A ver, vamos a buscar uno que diga motor. Motor, generador. Bueno, justo un generador. Un motor con curva. No, mira, no presenta un motor con curva, pero me parece que a algunos le dice cuál es el valor que le corresponde, ¿no? Motor en derivación. Motor en derivación no los está mandando a buscar la curva, así que no la está utilizando. Bueno, en realidad sí la usa, pero la está haciendo por interpolación. ¿Se acuerdan que el autor utilizaba, bueno, un sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas? O sea que el K que corresponde, fíjense que esto es, ustedes pueden sacar aquí un K, ¿sí? Una relación entre E y I, que es a fin de cuentas la resistencia de inducido. Y de esto sacar, bueno, una relación lineal bastante simple, Ahora, si esto no estuviera presente, es que necesitamos 2 puntos de trabajo, ¿sí? 2 puntos de trabajo. Y en estos casi siempre se nos presentan. Veamos si esta tenía así, motor de derivación de 240 voltios, una resistencia inducida de 0,2 ohm, ya tenemos el circuito básico. Calcule el valor de la resistencia que debe introducir al circuito para limitar la corriente de arranque a 40 amperes. A eso hay que fijarse la ecuación de arranque, y el circuito no es mucho más que poner la resistencia en serie con el motor, así que sale de ahí. La FEN generada cuando el motor está girando a velocidad constante con esta resistencia adicional en el circuito para una corriente del inducido igual a 30 voltios, ¿sí? Bueno, la FEN generada, bueno, una vez más, la calculan a partir de, una vez más, en la relación entre la tensión de terminales, 240 voltios, caídas de tensión generada como reacción de inducido, ¿sí? Es la tensión que vamos a tener en el inducido. Bueno, no es mucho más complejo que es en pero había algunos que eran dobles, a ver si aparecen por ahí. Bueno, era más evidente en el resuelto había 2 o 3 resueltos en el capítulo,
ahí sí se veía el método que está usando el autor. Ustedes pueden utilizar dos ecuaciones de incógnitas, resuelven como quieren, matrices, despeje, lo que quieran. A ver, un motor de derivación, 250 voltios, 1000 RPM, absorbe una corriente de 5 amperes. La resistencia total de inducido 0,2 ohms, campo 250 ohms, está en derivaciones que está en paralelo, calcular la velocidad cuando esté cargado y tome una corriente de 50 amperes. ¿Sí? Tome una corriente de 50 amperes, sabiendo que la reacción de inducido debilita el campo 3%. ¿Sí? La reacción de inducido debilita el campo 3%. Bueno, ¿cómo plantearían este ejercicio? Este no tiene, creo que la incógnita de los K, porque nos pregunta 2 puntos de trabajo. A ver, tenemos un punto de trabajo en 5 amperes, 1000 RPM, 250 voltios, 0,2 ohms de circuito equivalente, campo 250 ohms. Calcule la velocidad cuando esté con carga y la corriente sea de 50 amperes. Entonces, ¿cómo plantean ese ejercicio? Lo plantean en función del K. ¿Sí? El K no está presente aquí, no nos dice de cuánto es el K. ¿Sí? Pero la ecuación que ustedes tienen que utilizar, a ver, de esa es... bueno, esta es la de torque. Bueno, está bien, es esta. Torque y velocidad. ¿Sí? Torque y velocidad, deberíamos plantearla, bueno, debería haber una un poco más adecuada, supongamos. Así, fíjense que esta es tensión, constante, velocidad, flujo. O sea que si la quisiéramos plantear, la K la desconocemos, el flujo lo desconocemos, la N la estaríamos conociendo porque es un dato que nos han dicho o es un dato que estamos buscando. ¿Sí? La tensión la tendríamos y plantearíamos dos de estas ecuaciones. ¿Sí? Dos de estas ecuaciones. Al plantear las dos ecuaciones, hacemos una sobre la otra, eliminamos el flujo, podemos eliminar la K y nos queda una relación de tensiones como una relación de velocidades. ¿Sí? De esa manera nos sale directa. Aquí también están haciendo algo por el estilo. Podríamos tener dos de estas ecuaciones con dos, el flujo podríamos suponerlo idéntico y el KE ser variable. Entonces tenemos una única incógnita. Eliminamos el flujo por el despeje o el reemplazo de una ecuación en la otra y nos queda dos ecuaciones, dos incógnitas, donde las incógnitas son N y K. No vamos a buscar la K, lo que intentamos es encontrar solo N. ¿Sí? Entonces, esta ecuación de N en K, o la de tensión con K, el K eléctrico, y este otro, el K de torque. ¿Sí? Rara vez tenemos el flujo para calcular. ¿Por qué? Porque no tenemos las autoinductancias, no tenemos detalles de los núcleos, no tenemos detalles geométricos. ¿Sí? Por eso es que en la mayor parte de esos problemas tenemos que plantear dos ecuaciones, combinarlas y encontramos la incógnita que nos están pidiendo. Una velocidad, un torque, una potencia. ¿Sí? Una velocidad, un torque y una potencia. Son esta ecuación, esta es para tomar nota y practicarla, la 652. Esta ya la conocen, es la ecuación fundamental tanto de motor o generador, tienen que cambiarle el signo al que corresponda, ¿no? A ver, esta ecuación así como está escrita, ¿es motor o generador? Sería generador. No, porque tenemos que la tensión de inducido le tenés que sumar la caída de tensión y te está dando la tensión en terminales. ¿Está bien? Ah, claro, sí. ¿Está bien? Entonces, bueno, salvo ese detalle, bueno, de darse cuenta cuál aplicar, ¿sí? Recuerden ustedes, B, tensión de terminales, E, tensión de inducido. La caída de tensión, ¿a quién le va a restar? Bueno, al que sea la fuente. La fuente a veces en un generador es E. La fuente, en cambio, en un motor es la B, viene de los terminales. Así que a una de las dos le tienen que restar la corriente de inducido. Ahora, ¿podrá ser esa la única conexión? No, recuerden ustedes que tienen la conexión serie. La conexión serie, en vez de tener una RI, tendremos la RI más la R de campo. ¿Sí? No me acuerdo cuál es la sigla de la de campo acá, pero bueno, hay que buscarla. No sé si le llama RC o RF. ¿Dónde la he puesto? Capaz que estaba en esta otra. Acá tiene que estar.
RI, ¿cómo le llamo después de todo? Bueno, no la encuentro, pero tiene que estar por ahí especificada. Acá está. RS, no me acuerdo qué significa la S acá, pero bueno, es la R de campo aquí. Bueno, que este es de arranque. Busquemos uno que no tenga arranque. RI. Mezquino por los circuitos equivalentes este. Bueno, acá está, pero no plantea el valor de la resistencia a este circuito equivalente. Bueno, está muy idealizado, ¿no? Acá, ¿qué tenemos en vez de este inductor nosotros? La R de campo, ¿sí? Puede que le llame RE, por lo visto, de excitación, ¿sí? RE de excitación. Debe aparecer por ahí, ahora no la encuentro. RI, bueno, por ahí debe andar la RE, si es que coincide con esta notación que estoy usando acá. La resistencia del campo, de la bobina, ¿sí? Así que tendremos RI y RE. ¿Qué se trata? A ver, un motor, acá tenemos los terminales, tensión B, ¿sí? Los circuitos no son mucho más complejos que esto. ¿Dónde está la parte difícil o compleja de estos motores? Desconocemos generalmente flujo, desconocemos los factores K. Así que cada vez que sean desconocidos esos dos, el flujo lo damos por supuesto, o lo dice el problema, de que es el mismo flujo, ¿sí? Y planteamos las KE o la KT como una K o a eliminar o a reemplazar una ecuación en la otra y por lo tanto no tenerla en cuenta, ¿sí? No sacamos la proporción de la K. En ese sentido, bueno, puede que les convenga, yo supongo que puede ser el método más fácil, utilizar el método de este hombre en sus ejercicios. Por acá estaba. Ahí está, ¿ven? ¿Sí? Acá eliminó la K de una. ¿Sí? ¿Y cómo eliminó el flujo en estos? Fíjense que en realidad la ecuación era esta, KE-N flujo. ¿Cómo lo eliminó? Bueno, porque dijo que era proporcional a la corriente, así que directamente hacíamos una K distinta, lo único que cambia es el sufijo, ¿ves? Pero ustedes pueden pensar que tenemos, bueno, la constante que haya sido que tenemos la absorbe la constante de proporción que haga falta para transformar la corriente en un flujo. Así que la tensión depende de la corriente. A fin de cuentas, nuestras tablitas, ¿qué hacían? Decían lo mismo, respecto de I, de excitación. ¿Sí? En los ejercicios figuran directamente así. Las tablitas esas dicen, usted tiene una IE, le da una E de resultado. Una tensión de inducido o de generación, en el caso del generador, realmente estaban ahí. Así que ya tenemos implícita la K de relación. ¿Sí? Ahora, lo que no conocemos en algunos de estos casos suele ser la N, y esa es la que nos están preguntando. Tenemos una N de partida. A ver, o están las dos aquí. No, bueno, en este estaban las dos. Lo que nos preguntaron aquí, ¿qué habrá sido? La corriente. Tensiones y corrientes parecen haber sido los no conocidos en esta. Bueno, lo saca a partir de eso. Si fuera la velocidad, nos queda otra vez. Una de las velocidades puede ser conocida, la que nos den de dato, y la otra desconocida. Así que este método de la razón, bueno, yo diría que está bastante cómodo, pero no están obligados ustedes a hacerlo. De todos modos van a tener dos ecuaciones, dos incógnitas. Sí es importante que ustedes hagan este tipo de reemplazos, ¿no? De suponer, o el flujo es el mismo, y por lo tanto una vez que hagan una relación de una E en cierto punto de trabajo con otra E en otro punto de trabajo, se les va, ¿sí? Incluso la KE se debería ir, ¿sí? Y le queda relación de N o relación de tensiones, o cosas así. Como en este caso no se fue, porque tenemos una E en función de K y de corriente, bueno, tienen que hacer la relación esta, que ahí la tienen, la K se terminó yendo, pero nos quedó una relación de corrientes, de velocidades y de tensiones. ¿Sí? Y hay dos incógnitas, la E y la I en esta, y debe haber un dato extra que acá está provisto por esta ecuación. ¿Sí? Esos datos se introducen en esta otra y da lo que nos estaba faltando. ¿Sí? Bueno, algunos de estos problemas se resuelven así. No sé cuál problema fue, pero casi cualquiera de ellos que nos dé un dato de un punto de trabajo y nos pregunta por otro. Motor de derivación, 250 voltios, 0,5 ohms, resistencia de campo de tanto, se mueve a 600 RPM, una carga cuyo par es constante. Fíjense el dato, el par es constante, el par es constante. ¿Qué está diciendo? Si el par es constante,
Entonces, ustedes ya pueden suponerlo constante y hacen una relación de dos de estas situaciones y se elimina el par. ¿Sí? El par deja de importar y no hace falta ni calcular. Si se desea elevar la velocidad de 600 a 800 RPM, ahí están los dos puntos de trabajo, estaban en 600, pasan a 800. ¿Sí? ¿Qué resistencia debe insertarse en el circuito de excitación? Suponiendo que la curva de magnetización sea una línea recta. Bueno, obviamente que acá lo que tenemos que sacar es la corriente, cómo cambia la corriente. Con respecto a la corriente vamos a sacar la caída de tensión y nos va a dar una distinta tensión que nos quede en E. E va a tener dos valores distintos, uno para el punto de 600, otro para el punto de 800. ¿Sí? La corriente va a ser distinta en ambos. Uno para el punto de 600, otro para 800. Y, ¿qué decía? ¿Qué resistencia? Bueno, la resistencia, ¿cómo la deducimos? Bueno, el punto de trabajo de ellos. ¿Sí? La diferencia de tensiones nos va a estar diciendo, bueno, cuánta tensión tiene que caer en la resistencia para cambiar, para cambiar ese punto de velocidad de 600 a 800 RPM. ¿Sí? Esa diferencia, bueno, la dividen en tensión por corriente, así que ahí, bueno, hay manera de calcularlo de manera directa. A ver, otro. Un motor de derivación 250 voltios tiene una corriente de inducido 20 amperes cuando gira a 1000 RPM. La resistencia de inducido es 0,5 ohms. ¿Qué resistencia debe insertarse? El mismo tipo de problema. En serie con el inducido para reducir velocidad a 500 RPM con el mismo par, una vez más, el mismo detalle de hace un rato. El par es constante, el mismo par. Nos está diciendo, usted puede hacer equivalente las ecuaciones en T. T igual a KT por corriente por flujo. No era por corriente, bueno, por flujo, por velocidad. Entonces, de ahí las igualan, se fue la T, puede que se hayan ido las K y nos quedan las incógnitas. ¿Sí? Si son dos incógnitas, bueno, plantean la otra ecuación que les hace falta, que es la que está planteada aquí, 250 voltios, 20 amperes, le está diciendo, tenemos 250 voltios en B, 20 amperes, ¿sí?, de alimentación, y les dice 0,5 ohms de resistencia de inducido. Calculan la corriente o la caída de tensión, que es lo mismo, entonces ya tienen la E. Así que con eso reducen la cantidad de incógnitas a una sola. ¿Sí? Suponga, dice que el flujo permanece constante. Otra vez lo mismo, flujo constante, el mismo par, dos situaciones para que las dos ecuaciones que planteen las igualen y salen de ahí las incógnitas que tengo. ¿Sí? En cuanto a la resistencia, bueno, se la deduce. ¿Sí? No sale de las ecuaciones, se la deduce cuál es la resistencia por el cambio de tensión y corriente. No va a cambiar la tensión de alimentación. La tensión de alimentación sigue siendo 250 voltios. Lo que va a cambiar es la E y la I. La E, la tensión del inducido, la I, la corriente de inducido. ¿Sí? Esas dos cambian. Con eso van a saber, bueno, cuál es la resistencia que les hace falta agregar en serie a los 0,5 ohms. ¿Sí? Es un Kirchhoff simple. A ver, otra. Un motor de derivación, 7 kilovatios y medio, 460 voltios, una entrada de 8.500 vatios, cuando desarrolla un par en el eje de tanto a 900 RPM. Bien, antes de continuar, ¿qué deberemos aplicar con estos datos? 7 kilovatios y medio, potencia último de 7 kilovatios y medio, 460 voltios, entrada de 8.500 vatios con un par de 78 tanto a 900 RPM. ¿Qué relación hay ahí? ¿Pueden consultar el material? ¿Lo tienen a mano o no? ¿No lo han leído? ¿No lo rindieron con Maximiani? Omega T igual a P. Omega T igual a P. Omega, velocidad angular. T, torque. P, potencia. Están los tres datos ahí. No lo tengo a omega como radianes por segundo,
está en RPM. ¿Qué conversión hay que hacer de RPM para llegar hasta omega? Dividir por 2pi, profe. No me lo acuerdo, pero yo lo plantearía como, a ver, omega igual a 2πf, F sería RPM sobre 60. ¿Sí? Así que bueno, por ahí están los factores 2pi y 60. ¿Está bien? Entonces, hay que dividirlo en 60 para que dé RPS, es decir, revoluciones por segundo, ya lo tenemos en frecuencia. Y hay que multiplicarlo por 2pi para que nos dé en radianes por segundo. Vueltas, no vueltas, perdón, ya estábamos en vueltas, pasamos a ángulos, ¿está bien? Ángulos por segundo. Radianes por segundo. Así que tenemos, ahora sí planteemos, 2pi por n sobre 60 por torque, que es 78,3 igual a 8.500 vatios. ¿Sí? Esa ecuación la tenemos completa. ¿Sí? No tiene que haber ningún incógnito en ese punto. Pero ¿para qué nos sirve? Para plantear otros puntos de trabajo. Veamos. ¿En qué tanto por ciento debe reducirse el campo para aumentar la velocidad a 1050 RPM? A 1050 RPM. Estamos en 900 RPM. ¿Sí? Dice con un par en el eje de tanto otro. O sea que cambió el par. Tenemos velocidad y tenemos par. ¿Qué planteamos de nuevo? Y la misma ecuación, pero con el otro par distinto que tenemos, y después igualándola podemos sacar el valor que nos quede. Exacto, exacto. Nos están preguntando, a ver, tanto por ciento. Bueno, el tanto por ciento se hace una vez más, por razones. Se ve que al autor le gustan mucho las razones, pone una ecuación sobre la otra y nos da el porcentaje de cambio. ¿Sí? Bueno, aquí está, bueno, no sé, dice ahí 14%. Bueno, no hace falta que comprobemos el número, pero sí que planteen la ecuación, que es más genérica. Veamos, a ver, resistencia del inducido es de 1 ohm, resistencia del circuito de campo es de, a 900 RPM es de 770 ohms, u ohmios. Las pérdidas mecánicas y el hierro son constantes. Bueno, ahí, si nos habla de pérdidas mecánicas en el hierro y pérdidas mecánicas, entonces tenemos que contemplarlas, dice que son constantes, bueno, tenemos que contemplarlas en la ecuación de balance de potencias, ¿sí? ¿Qué otro detalle habría? Resistencia al inducido. Bueno, no nos preguntó nada ahí, no nos preguntó nada, pero podríamos hacer una relación de potencias, ¿no? En relación de potencias uno diría, bueno, si tengo, fíjense, dice, ¿por qué hay 7 kilos y medios y 8 kilos y medios? ¿Qué hay de por medio? Entre ese 7 kilos y medio que nos mencionó primero y 8 kilos y medio que mencionó después. ¿Qué es cada uno de ellos? Es la potencia inducida y la potencia del inducido y la que llega a los terminales del motor. En principio algo como eso, pero para ser un poco más preciso sería, los 7 kilos y medios, 7 kilovatios y medio, son la potencia que entrega el eje motor. La potencia que entrega el eje motor. Los 8 kilos y medio son la potencia que insume, o sea que debemos tener 1 kilovatio de pérdidas. ¿Sí? 1 kilovatio de pérdidas. Así que acá están implícitas las pérdidas, habría que averiguarlas en función de los detalles que tenemos. Por decir, tenemos un ohmio de inducido. Tendríamos, bueno, la corriente la podemos calcular a partir de la tensión de trabajo, ¿sí? A partir de la tensión de trabajo. Y resistencia de circuito de campo es 770 ohms. Una vez más, podemos calcular la potencia en un ohmio, en 770 ohmios, a las tensiones de trabajo, y estimar a partir de eso, por una resta simple, las tales pérdidas mecánicas y hierro. ¿Sí? O sea que podríamos estimar cuánto de ese kilovatio se lo podemos atribuir a pérdidas en el inducido, pérdidas en el campo, y el resto que podrían ser lo que llamamos pérdidas mecánicas y del hierro. ¿Sí? Bueno, después revisen esas ecuaciones, no son muy difíciles, ese es el balance de potencia, no me acuerdo si estaba indicado así, lo hemos encontrado, creo que estaba no sé si en características o en aspectos generales, capaz estaba en aspectos generales. Acá, ahí está. ¿Sí? Ahí estaban las potencias que atribuimos de pérdidas. Potencia de pérdidas del cobre, bueno, es el RI por el I cuadrado, así que el I tenemos que averiguar antes.
De escobillas, no siempre las tenemos disponibles, porque en este caso, por ejemplo, no nos dijeron tensiones de escobilla, están despreciadas. Potencia de, ¿dónde estaba eso? Acá está. Potencia del hierro y potencias mecánicas de pérdidas. ¿Sí? Bueno, aquí había no me acuerdo en qué punto está, pero había un método que es bastante más extraño que lo que veníamos haciendo en transformadores trifásicos o transformadores de potencia. Y en principio estas potencias, una de dos, o son datos, ¿sí? O como les dijo recién, dice son constantes, bueno, en fin, uno las podía básicamente quitar de la ecuación. ¿Sí? No está aquí la curva, pero bueno, la habíamos encontrado, ahora no recuerdo en qué punto estaba, que nos daba el detalle de cómo calcularlo. Si tuviéramos ese caso en un laboratorio, no estamos en un laboratorio, no lo vamos a pedir, ni tampoco lo pide el problema. ¿Sí? A lo sumo tienen que hacer el balanceo de potencias para quedarse con la potencia que les interesa. Las potencias pérdidas siempre suelen ser parte de algunos problemas en que se los dan como dato o lo pueden deducir. Entonces ustedes saben cuánto atribuirle las pérdidas, cuánto han desarrollado en la máquina. ¿Sí? Aquí tenemos potencia desarrollada en la máquina, que es tensión en el inducido por corriente en el inducido. No es más que eso. Cualquier otro valor tenemos que atribuirle a pérdidas. ¿Cuánto a cada pérdida? Bueno, algunas se pueden calcular si tenemos datos. La más evidente es la potencia de pérdidas en el cobre del inducido. Bueno, la que no está puesta aquí, pero que también es evidente, es la potencia de pérdidas en el cobre de campo, de la bobina de campo. Si la tenemos de datos, pueden calcularlo con la corriente que circula. Ese es fácil. La tensión de trabajo siempre es la tensión aplicada, y especialmente si está en derivación. Si tuviera en serie, no, se suma con la RI y bueno, es una sola potencia. ¿Sí? No es más que eso. Así que los circuitos son, bueno, no tienen más que dos resistencias posibles. Pueden estar en serie o en paralelo, resistencia de inducido y resistencia del campo. Puede haber un detalle de tensión de escobillas en algún que otro problema. Si les dan el dato, las tensiones de escobillas van a estar, ¿se acuerdan cómo se dibuja? Bueno, está por ahí. ¿Cierto que dijimos que estaba mezquino con las formas? Bueno, estas negritas son las escobillas. Así que si les dicen las tensiones de escobillas, ¿qué tienen que hacer? Sumarlas, restarlas según corresponde en la ecuación. ¿Sí? No siempre están dadas, en general están obviadas, no están presentadas. ¿Sí? ¿Qué otro detalle había? ¿Qué más tiene el circuito? La tensión propia en el inducido, sea motor o sea generador, hay una tensión sobre el inducido. En el generador es la tensión generada. ¿Sí? En el motor es la tensión que llega o que tiene efecto sobre el eje. ¿Sí? No puede llegar toda la tensión alimentada. Todos los problemas que hemos planteado son iguales en ese sentido. Y es lo que preguntábamos cada vez que hemos preguntado. Creo que salvo algunos problemas en los cuales creo que pregunté tensión del primario y di la tensión del primario, bueno, ¿qué color es el caballo blanco de San Martín? Bueno, estaba respondido. Salvo los demás que les decía, ¿qué tensión hay en los terminales del secundario si en el primario se puso tanto? O si el secundario entrega tal tensión, ¿qué tensión hay que poner en el primario? Bueno, en todos los casos era interponer las resistencias del circuito equivalente y calcular esas pequeñas pérdidas o caídas de tensión. Acá es lo mismo. ¿Cuáles son las diferencias entre la tensión de alimentación o la tensión entregada del generador y la tensión generada o la tensión recibida en la bobina del motor? Las pérdidas de RI o RC o RI más RC. RI seguro. A veces puede ser RI más RC. RC estoy diciendo por la de campo. No sé si ese es el subíndice que usa, pero supongo que se dan cuenta de que estamos hablando. Y no hay más elementos. No hay todas las otras variantes. A ver. Está en paralelo, está en serie. Podría ser en derivación y tener un circuito aparte. Si tiene un circuito aparte, ni intervienen los cálculos. Directamente no intervienen los cálculos. Es muy raro que el problema plantee de esa forma. Y bueno, no hay más de eso. Quieren que miremos todos los problemas, los leamos rápido, así, miren. Decíamos, un generador tiene conductores, no. Un inducido, arrollamiento imbricado, no. ¿Qué necesita cada uno de los polos de conmutación? 10 espiras, no. Un generador tipo derivación, desarrolla una FEM para hallar la corriente de resistencia del circuito de campo, sí.
Generador tipo derivación 4 polos, 1500 RPM, tabla de relación entre corriente de excitación y tensión generada por el generador. Sí. Un generador tipo derivación tiene una característica de circuito abierto expresada por la ecuación. Está medio raro este, no creo que lo tome este. Solo exprimir un poco más las variantes de modelos de algún generador en particular. No. Característica invasiva, un generador de derivación 1200 RPM, tabla de reacción de inducido o de tensión generada en función de la corriente en la excitación. A fin de cuentas, esta es la curva, ¿sí? La curva de que nos vendría a reemplazar la curva de VIH. La curva de VIH está directamente acá puesta en forma de tensión y corriente, ¿sí? ¿Qué corriente lo atraviesa? ¿Qué tensión genera? Fin. ¿Sí? Un generador tipo derivación 200 voltios, cae un 10% la velocidad, el inducido cayó 10 voltios, 4 amperes de corriente de excitación, vamos a la tabla, buscamos con 4 amperes 200, si hay algún punto intermedio hacemos una interpolación, fin. Generador tipo compuesto de gran derivación, suministra, gran derivación supongo que acá se refiere a la conexión. No, está bien, es derivación nomás, no sé por qué gran derivación, pensé que se trataba de la conexión larga para la conexión serie paralela. Suministra una corriente de 50 amperes a 500 voltios, resistencias de inducido, campo, serie, etcétera, tiene todas. Claro, este es un... está bien, este sí que es el que decíamos recién. Tiene campo en serie y campo en derivación, y dice gran derivación, es la conexión larga, ¿sí? La conexión larga, es decir que el de campo está por fuera de la conexión serie del de campo con la resistencia de inducido. Fíjense después, si conectan después, es la conexión corta. Calcular la FEN generada de la corriente en el inducido. Considera una caída de 1 voltio por escobilla. Acá tenemos los datos, 1 voltio por escobilla, 2 voltios más en la suma o la resta de tensiones de un generador, así que generamos tantos voltios, caen 2 voltios en escobilla, cae alguna tensión en resistencia de inducido, cae alguna tensión en resistencia de campo, serie, no el paralelo, ya tenemos la tensión entregada en los terminales. Potencias, ahí sí tenemos que sumar potencia perdida en resistencia de campo en derivación, de campo en serie, de resistencia de inducido, y bueno, ya estaría. No hay más datos aquí, hay mecánicas y otras, pero no están implicadas, así que no las calculamos. Motor tipo de derivación, 240 voltios, tiene resistencia inducido 0,2 ohms, valor de la resistencia que debe introducirse. Bueno, estos problemas, fíjense que acá hay varios de estos, eran los que planteaban 2 puntos de trabajo. Hay un punto de trabajo con el valor original, 240 voltios, 0,2, eso es válido para las dos situaciones. Nos pregunta, valor de la resistencia que debe introducirse en el circuito del inducido, es decir, aumentar la resistencia del circuito para que la corriente de arranque tenga 40 amperes, ¿sí? FEN generada con el motor está girando a una velocidad constante, con esta resistencia adicional en el circuito, para una corriente de 30 amperes, ¿sí? Bueno, aquí hay que buscar la ecuación de arranque de estos motores. No es muy difícil porque es el mismo circuito de siempre, y estamos planteándolo al momento del arranque qué corriente tendrá, ¿sí? Después este otro, a ver, motor de derivación, 250 voltios, 1000 RPM, 5 amperes, bueno, ya lo hemos revisado, este es de 2 puntos de trabajo. Velocidad, cambia la velocidad, o sea que hay dos ecuaciones, 2 incógnitas. En realidad es una incógnita, pero bueno, hay otra incógnita más porque suele ser, bueno, o la tensión, o la corriente, o la velocidad, una de las tres, también es incógnita. Motor de derivación, 250 voltios, 0,5, 600 RPM, 250 amperes, 20 amperes de corriente, 800, 600, te lo hemos analizado. 20 amperes, 250 voltios, 1000 RPM, 0,5, también lo hemos analizado. Motor de derivación, recién lo analizamos. Motor de derivación 250 voltios, gira a 500 RPM. Este también lo analizamos recién, ¿o no? O son todos muy parecidos ya. Una carga cuyo par varía con el cubo de la velocidad. Este no. Carga cuyo par varía con el cubo de la velocidad. No estamos trabajando cosas así, queda fuera. Se dispone un motor de derivación 200 voltios cuya excitación se mantiene constante. Circuito inducido, un reóstato de arranque. Número de secciones del reóstato no va. Si quieren de nuevo, 615. ¿Por qué no va?
¿Dónde estaba? Ya me perdí. El par varía con el cubo de la velocidad. Se puede plantear, o sea, le está diciendo la ecuación de trabajo, ¿sí? Es decir, le está diciendo cuál es la variación de, sería t respecto de n, ¿sí? De t respecto de n, uno podría plantearle por resolverla, pero para no introducir cosas nuevas, lo dejamos afuera. Este otro, hay varios temas más contemplados en el capítulo, hay muchos temas más. Uno de ellos es los arranques con rheóstato. Tienen unas relaciones tales como estas que se presentan aquí. No lo estamos usando. 6.15, 6.16 quedan fuera. Todos los primeros, 6.1 al 6, no me acuerdo, 5 será. Todos los que hablaban de cantidad de espiras y esas cosas, el imbricado, ondulado, no va. Motor serie, circuito magnético no saturado, resistencia inducido pero especial, 50 amperes a 500 voltios, absorbe si gira a cierta velocidad, una carga dada. Si el par de carga varía con el cubo de la velocidad, bueno, una vez más del mismo estilo, no va. Limitar la velocidad, suponiendo un flujo proporcional entre 10 y 40 amperes, proporcional, dice, un flujo proporcional, así que le está diciendo que hay un valor de K, que ustedes pueden establecer y se hace por interpolación. Es probable que no. Motor serie de 4 polos, generalmente 600 RPM, con una alimentación de 250 voltios, 20 amperes. El par de carga es tipo ventilador, aumentando el cuadrado de la velocidad. No. Un motor serie, una resistencia 1 ohm, velocidad aumentando, circuito magnético saturado, flujo constante. Flujo proporcional a la corriente. Bueno, es probable que flujo constante sí, flujo proporcional a la corriente no. Fin. ¿Sí? Ejercicios resueltos que tienen la misma forma están planteados aquí. Este creo que era uno. ¿Sí? Este es con los 2 puntos de trabajo. Los otros son, diría yo, que más simples, los de potencia, esas cosas. Había uno resuelto después del de potencia, recién lo habíamos encontrado, ahora se me ha perdido. Lo tengo marcado. Acá hay otro ejercicio también con 2 puntos de potencia, fíjense, perdón, 2 puntos de trabajo. El de potencia, bueno, por ahí andaba, ahora no lo encuentro, pero estaba planteado y resuelto, si no me equivoco. Bueno, esas son las formas de los ejercicios, no tienen más formas, ¿sí? De corriente continua. Corriente alterna estaba un poco más complejo, de todos modos, digamos, había más cosas para contemplar en el de corriente continua. Se me movió aquí. Corriente alterna asíncrona, ¿sí? Acá, bueno, el capítulo es extensísimo, no hemos tratado, no sé, ni un 20% de todo lo que se plantea. Circuito equivalente del motor asíncrono, estaban las ecuaciones principales, ¿sí? Bueno, acá no el desarrollo, no nos interesa el desarrollo en este momento, nos interesa las ecuaciones principales para resolver. Todas las ecuaciones, la mayor parte de las ecuaciones que nos interesan, incluyen el S, así que no son las originales, son las que relacionan el S. Bueno, acá estaban las corrientes, los M, I, MB, ténganlo en cuenta, MI, MB, M1 y M2, ¿qué eran? M1, M2. ¿Qué eran M1, M2? Uno era la velocidad del rotor y el otro era la velocidad del campo rotante. Bueno, en esto, a ver, no me acuerdo, es probable que también use Ns para eso. N simple era la velocidad del eje rotor, o flecha que a veces llaman. Aquí los M son todas constantes de proporcionalidad, en este caso, factor de conversión de las corrientes de estator a rotor, MI, MB. El M1, M2 no se nos hacían evidentes, pero planteados en los trifásicos es la cantidad de fases de cada lado. M, cantidad de fases en primario, cantidad de fases en secundario. Si fueran las mismas cantidades se nos eliminaban, así que nuestras ecuaciones generalmente estaban eliminadas. Pero en algunas se hacían evidentes, en las transformaciones, en las reflexiones. Ven aquí, fíjense, el M2, ¿sí? Era el 3 que muchas veces hemos usado en los transformadores. Aquí también aparece porque estamos trabajando otra vez en trifase, ¿sí? Otra vez estamos trabajando en trifase. Aquí están todas las reflexiones completas. No hemos trabajado con reflexiones completas porque generalmente no tenemos datos suficientes
para hacer una reflexión completa. Damos por hecho que deducimos los R'X2 directamente reflejados al estator, ¿sí? Rara vez, no recuerdo ningún problema que haya tratado reflejado al rotor. En cambio, en transformadores sí hemos trabajado del lado del secundario, ¿sí? O sea, aquí, por un lado, se podría suponer que es más simple porque no hay tantas reflexiones. Por otro lado, se introducen unas cuantas M, que bueno, esas pueden ser un poquito confusas en algunas ecuaciones, traten de tenerlas bien localizadas y sepan aplicarlas, ¿sí? Después, a ver, ¿dónde estaba el circuito? Bueno, este es prácticamente el circuito final. A ver, circuito equivalente, exacto y aproximado, sí. Este sería el que llama exacto. Bueno, lo de exacto es una forma de decir. Recuerden ustedes que estos son modelos de potencia, no modelos de control. El modelo de control es el que hemos estudiado en otros apuntes. Estos modelos de potencia muy similares a los del trifásico del transformador. Lo que está diciendo es, podemos encontrar un modelo equivalente tal que en función de un par de ensayos, a rotor bloqueado y a rotor libre, ¿sí? Equivalentes respectivamente, que serían a cortocircuito y a circuito abierto, ¿sí? Dije mal, cortocircuito y vacío, ¿no? Cortocircuito y vacío serían rotor bloqueado, rotor libre. Bueno, con esos datos, y hay algunos datos que aquí sí es donde aparecía, bueno, el hecho de las curvas, porque teníamos pérdidas mecánicas que debíamos averiguar, en fin, que ese sí son datos en algunos problemas. Entonces planteamos este circuito en forma de T, que ya hemos planteado muchas veces desde el principio de transformador. Ya en monofásico lo habíamos presentado, tenemos R1, R2. Si lo queremos en distintos bobinados, se lo atribuíamos fácilmente al cobre de las bobinas de cada uno de los sectores. R1 estamos dando por hecho que es el estator, R2 el del rotor. Sí es importante X1, X2, tanto en transformadores como en motores, y es muy importante que ustedes recuerden siempre que no es la autoinductancia de cada bobina. No es la autoinductancia de cada bobina. Es también un indicador de pérdidas, en este caso de pérdidas magnéticas por fuga. Aquellas líneas de fuerzas que no cierran por los bobinados. Aquellas líneas de fuerzas que no cierran por los bobinados. ¿Sí? ¿Y dónde están entonces las autoinductancias? Las autoinductancias aparecen sí, y en el modelo completo sí que aparecen directamente en esta inductancia X-mu, la de magnetización. Ahí está la relación L1 versus L2 con la proporción que corresponde de su grado de transferencia de energía, ¿sí? Es una representación de la transferencia de energía de un lado al otro. En este caso, siempre desde estator a rotor, porque estamos en un motor, ¿sí? Quiere decir que R1, R2 y RFE son pérdidas sí o sí. X1, X2 son pérdidas sí o sí. Y el Xmu es el único que representa el traslado de energía. Pero en los motores aparece una más, y es la RC. Todas están reflejadas, así que por ahí no digo yo prima, pero ustedes sepan que si están con prima están reflejadas para unirse en este circuito equivalente. La RC, ¿cuándo aparece la RC? ¿Y cómo se le llama? Cuando hacía fuerza el motor, ¿no era? Algo del deslizamiento tenía que ver. Bueno, sí, ahí está la ecuación completa con deslizamiento incluido. Fíjense que es directamente una función de R2, ¿sí? Una función de R2. Acá está reflejada, por eso aparecen primas por todos lados. Ahora, ¿por qué una función de R2 y de la velocidad de trabajo tiene que ser, bueno, esta nueva resistencia y tiene algún rol? ¿Cuál es el rol de esa resistencia? ¿No es la resistencia del motor que se generaba en funcionamiento, que era como una resistencia propia al movimiento del rotor? Sí, tiene que ver con eso, pero en particular es la resistencia de carga, es decir, que esa no va a aparecer si el motor no está andando y en general tenga una carga. Obviamente un motor tiene una carga, es el propio eje que siempre hace de carga, es una carga mínima si lo quieren, pero no puede aparecer si no está girando, ¿sí? No puede aparecer si no está girando, así que esa desaparece por completo
si estamos en el arranque o en bloqueo. En arranque o en bloqueo. En esos casos no está girando, entonces no existe deslizamiento, ¿sí? No existe deslizamiento. Y si no existe deslizamiento, tampoco existe esta resistencia virtual o ficticia, si lo quieren, ¿sí? Es una resistencia de carga. La resistencia de carga, ¿cuándo aparece? Apenas el motor comienza a girar, ¿sí? Entonces, la mayor parte de nuestros problemas nos presenta, creo que todos son así, o al menos todos los que vamos a tomar, después los podemos revisar un poco, nos presenta balance de potencias y datos suficientes para poder encontrar el modelo equivalente, ¿sí? Ahora, ustedes ya saben de tratar con transformadores también, monofásicos, trifásicos y ahora con estos motores, de que generalmente despreciamos la rama paralela. Despreciamos la rama paralela, sea porque no tenemos datos, o sea, en general porque su aporte o su inclusión en el circuito raramente afecta lo que estamos calculando, que es, por ejemplo, la RC', y a su vez con la RC' estamos generalmente calculando la potencia entregada en el eje, el torque, ¿sí? El momento motor o torque en ese eje del rotor, también lo podemos asociar con la RC, ¿sí? Así que todas las ecuaciones que van a aparecer aparecen en S, es decir, casi todas son funciones de S, y casi todas las interesantes o importantes del motor son funciones de RC. Son funciones de RC, ¿sí? La velocidad de trabajo, el punto de trabajo, sería, ¿cuál era se me ha olvidado, la velocidad de torque máximo, puede ser? Cuando sacamos el óptimo, sacamos el torque máximo, ¿sí? O la velocidad máxima, la sacamos a partir de la curva. La curva tiene una formita tal que uno le saca una derivada y la encuentra. Entonces la ecuación, para calcularla, está dada. Tienen que tenerla ustedes practicada o anotada para saber aprovecharla, ¿sí? Entonces hay un punto de operación que es el de velocidad máxima, de torque máximo, ¿sí? Que ocurre para cierto punto. Esa velocidad se la puede averiguar, ¿sí? También tiene un valor equivalente en función de los componentes del circuito equivalente. En función de los componentes del circuito equivalente. Está por ahí, a ver. Estos cambios de temperatura no vienen bien. Bien, decíamos. A ver si encontramos las ecuaciones sería de ensayo vacío. Acá estaba el balance de potencias. Esto es igual que en el transformador. Ensayo de corto, rotor bloqueado, una cosa similar. Este es más simple porque no intervienen las potencias extras de pérdida. Balance de potencias, bueno, está planteado todo, balance de potencias, incluyendo las potencias aquellas que tienen que ser deducidas o son datos del problema. ¿Sí? Profe, también me serviría si me marca algunos de estos y ya estaría. Bueno, dame un momento y lo... estamos en hora, vamos a los problemas. Motor asíncrono trifásico, 4 polos, 50 Hz, 4 kilovatios, gira tanto, pérdidas totales de tanto. Fíjate, este problema es válido, aunque solo está tratando con balance de potencia, cálculo de deslizamiento. ¿Sí? Balance de potencia, cálculo de deslizamiento, bueno, pérdidas están implícitas en el balance de potencia. ¿Sí? Es válido. El rendimiento, bueno, a veces puede aparecer, no es lo más fundamental, así que probable que en general no aparezca. Pero es fácil plantear el rendimiento. Trifásico, 8 polos, 10 CV, 380 voltios, 720 RPM. Factor de potencia es 83%, 0.35 respectivamente, rendimiento y FDP, perdón. Velocidad de sincronismo del campo giratorio. Bueno, esto es fácil de plantear, también están dentro de las ecuaciones principales. Deslizamiento a plena carga, corriente de línea, par en el árbol, es planteable, todo entero es planteable. Motor asíncrono trifásico, 4 polos, conectado en estrella, se alimenta por una red de tanto. Fíjense que aquí nos dicen, la impedancia del estator es de tanto, y la del rotor es de, ¿puede ser? Rotor, sí, acá está. Rotor es de tanto, en reposo. ¿Por qué? Porque una vez que se ponga en movimiento, tienen que estar reflejado por reflejado por el deslizamiento, ¿no? Busquen la ecuación, es fácil de reflejar. Intensidad absorbida en el arranque, corriente a plena carga, el deslizamiento 4%, o sea que lo tenemos de dato.
Potencia par nominal, se desprecian las pérdidas mecánicas. La ecuación queda más simple. Rendimiento, en el caso anterior, si las pérdidas en el hierro son iguales a 1200, bueno, se pone compleja la ecuación, le restan los 1200 y da el resto. Motor trifásico 4 polos, conector en triángulo, alimenta una red, impedancia de rotor en reposo. Una vez más, el reposo, ¿cómo sabemos? Perdón, nuestro circuito equivalente cambia cuando comienza a girar. Cuando comienza a girar aparece deslizamiento, el deslizamiento se introduce en las ecuaciones de la reflexión del rotor hacia el estator en nuestro circuito equivalente. Así que tenganlo en cuenta al reflejar esto. 0,2, 1,6 del reposo. Cuando esté girando, aparece S dentro de las ecuaciones. Busquen las ecuaciones, plantéenlo con ello. Siendo la impedancia de estator despreciable, mira vos. Relación de transformación igual a 2. Ahí tienen MB igual a MI. Calcular intensidad absorbida de la red, factor de potencia para deslizamiento de 5%. Véanle todas las formas de cálculo del deslizamiento, de ahí salen muchas de las soluciones, ¿sí? Están planteados en los ejercicios resueltos. Potencia y par en el eje, en el caso anterior. Las potencias se las calcula de manera directa, par se los calcula de manera directa. La ecuación sigue siendo válida. Omega T igual a P. Omega T igual a P. Ajusten las unidades. Velocidad a la cual se obtiene par máximo y par máximo correspondiente. Vean ahí. Ahí les están pidiendo una ecuación o dos ecuaciones en particular. ¿Sí? Velocidad de par máximo. Es una ecuación que se puede calcular con los elementos del circuito equivalente. Si no tienen antes los elementos del circuito equivalente, no van a poder plantear el par máximo. ¿Sí? Es una ecuación particular. No se la saca de la ecuación general de par y velocidad. ¿Sí? Es decir, no de la omega t igual a P. No de la omega t igual a P. Se la puede plantear con omega t igual a P si tuviéramos más datos. Pero no conocemos la velocidad, no conocemos el par máximo, la única forma de sacarlo es con la fórmula que está está planteada en el capítulo, búsquenla, se la calcula en función de los R1, R2, X1, X2. ¿Sí? Y S. Rendimiento del motor cuando trabaja con par máximo. Lo mismo, rendimiento es una ecuación relacionada con el par máximo. Motor asíncrono trifásico de anillos rozantes, R1, R2 es tanto, X1, X2, las potencias tales son despreciables, rotor en estrella, número de espiras del rotor igual al estator, idénticos factores de devanado, no. ¿Sí? Tiene factores de devanado, cantidad de espiras, en fin. Hay unos cálculos interesantes por ahí en alguno de los acápites, no lo estamos tratando, así que no va. Tomen nota, el 4.5 no va. 4.6, un motor trifásico conector en estrella, 3.000 voltios, 24 polos, 50 Hz, parámetros R1, X1, R2, X2, plena carga de tanto, velocidad de par máximo. Una vez más, ¿cómo se resuelve con par máximo? Hay una única ecuación y se resuelve reemplazando R2, X2 y el valor, ¿cuál me está faltando? Valor de S del punto de trabajo, que es el S de par máximo, ¿sí? Capacidad de sobrecarga para Tmax TN, eso no va. Motor asíncrono, 4 polos, 25 CV, 380 voltios, 50 Hz, 322 de Newton por metro para el par. Par de plena carga igual a 124 Newton por metro. Par de arranque y par de carga. Determine par de arranque cuando la tensión estator se reduce a 220 voltios. Estábamos que en 380 pasamos a 220. Aquí tenemos 4 polos, 50 Hz. Bueno, habría que plantear la velocidad equivalente. Y aquí la velocidad a 220 voltios. Tensión que debe aplicarse el estator para obtener un par de arranque igual al par de plena carga. Una vez más, aquí hay que resolver en función del S, ¿sí? En función del S. Hay un S equivalente para este torque y otro S equivalente para este otro torque. Dos puntos de trabajo. Dos S distintos. Parámetros de la rama serie de un motor trifásico, anillo rozante conectado a una estrella, calcular par de plena carga, deslizamiento dado, resistencia para arranque, par nominal, mitad velocidad, etc. Bueno, este par de arranque con resistencias de arranque, creo que no son muy difíciles, pero es un tema extra. ¿Sí? Es similar al de los motores de continua, pero no hemos estado viendo cómo introducirle resistencias al arranque. Lo que sí puede importar es conocer el valor del arranque, ¿no? Eso es necesario que tengan la ecuación, también está planteada dentro de los arranques posibles, el valor del par de arranque, ¿sí? Valor del par de arranque y otros detalles con él. A ver, 4, 9, ¿cuántas son estas? Creo que son bastantes, ¿no? Bueno, nos hemos ido lejos.
Algo como esto, no. Sí, acá tenemos una carga que tiene algún detalle particular, etc. En fin, conecta con un motor, no. Un motor asíncrono, rotor de vanado, corriente 6,6 veces, resistencia por fase. Todo lo que sea circuito equivalente de cualquier problema, ¿sí? Sí. Anillos cortocircuitados, corriente absorbida de la red. Bueno, acá hay otras condiciones con anillos rozantes. Anillos cortocircuitados, bueno, no. Potencia mecánica desarrollada a plena carga, par producido, rendimiento correspondiente. Bueno, eso sí, potencia mecánica desarrollada por el par a plena carga, par producido y rendimiento correspondiente. Si es deducible del circuito equivalente, sí. ¿Qué tiene este? A ver. ¿Cómo se conectará el motor? Dice motor asíncrono trifásico, rotor, jaula de ardilla, bla, bla, bla. Bueno, no vamos a preguntar eso. ¿Cómo se conectará el motor? Los tipos de conexión no estamos preguntando. Dibujar caja de Bornes, etc. No. Potencia mecánica útil y par mecánico desarrollado para la potencia asignada de tanto. Esto sí, la potencia mecánica útil sale de la ecuación omega t igual a p. ¿Sí? Omega t igual a p. Tenemos omega, lo sacamos de esa velocidad nominal. ¿Sí? Nos está faltando t, que lo tendremos que poder deducir del circuito equivalente. Está R1, está R2, está X de cortocircuito, que es equivalente a X1 más X2'. Nos hace falta sacar el deslizamiento. Con el deslizamiento de 1425 RPM, ¿cuál es el otro punto para sacar el deslizamiento? Fíjense que tenemos 4 polos 50 Hz. 4 polos 50 Hz es P igual a 2. 50 Hz tienen que transformarlo ustedes en RPM. ¿Sí? RPM es para 2 polos. Para P igual a 2, para 4 polos. Que es de 3000, es de 1500. 1500. Entonces, 1500 RPM versus 1425 RPM, ¿qué me da? El deslizamiento. ¿Sí? Vean, las ecuaciones de deslizamiento tienen deslizamiento incluido y ya pueden calcular el problema de omega t igual a p. Omega t igual a p. En el otro punto usamos el valor máximo, calculado a partir de los 4 polos y la frecuencia que tiene con la que trabaja el motor. Así es, entonces otra vez tenemos el S, el deslizamiento. Tenemos el de par máximo, el S se puede calcular en función del equivalente de circuito equivalente. ¿Sí? El R1, X, Es una ecuación bastante simple. Hay que tenerla anotada porque no se la van a acordar, es una raíz cuadrada y una cosa. Pero son 2 puntos. Entonces tenemos la cantidad de polos y la frecuencia de trabajo ya les da la velocidad nominal, o velocidad máxima en realidad. ¿Sí? La velocidad de sincronismo. La de como es P igual a 2, para 50 Hz lo transforman, son 50 por 60 da 3000, están en 3000 RPM, 3000 RPM dividido en 2, estamos en 1500 RPM. ¿Está bien? De todos modos se pueden dar cuenta, fíjense, 1425 RPM, ¿cuál es el cercano? 1500. ¿Sí? Una cosa así, medio una regla fácil. En este otro, otra vez, 50 Hz con P igual a 2, 1500. Y fíjense contra cuál, contra 1200, o sea, tenemos un S. Tenemos un S, al menos un S. Después puede haber el de máximo o el de arranque. ¿Sí? De torque máximo o el de arranque. Este creo que habla de par máximo. Ahí está. Bueno, algo parecido. En este tenemos una ecuación extraña. Supongo que no. Con una ecuación extra no vamos a trabajar. Para el torque. En esta otra, potencia mecánica a plena carga, motor de tanta potencia. ¿Cuál es la velocidad del rotor? Bueno, el torque debemos poder deducirlo de la situación de trabajo. ¿Sí? 50 Hz. No nos dice, sí, 4 polos, o sea que otra vez estamos en 1500 RPM, ya tenemos la posibilidad de deducir el S. Con el S, más circuito equivalente, ¿qué sacamos? Par máximo, ¿sí? Par máximo, el S que corresponde al par máximo, en fin, de ahí sale lo demás. Bueno, la mayor parte son así, los que no son así son los que hemos dejado de lado, algunos ya les he encontrado ahí cuáles no, ¿sí? Espero que sirvan. Fíjense, este no, por ejemplo, dice, la conexión D mayúscula I minúscula 11. Lo hemos visto esto para transformadores trifásicos, se trata de girar en el reloj hasta la posición del 11, ¿sí? Tienen que girar ustedes hasta el 11. En realidad, bueno, a ver, ¿cómo sería? Ahí estamos en el 0, 1, 3, 4, el 11 nos queda por acá. Y bueno, entonces de eso deducimos las conexiones
de estrella, triángulo. Tenemos una estrella a mayor tensión, triángulo a menor tensión. Lo dije al revés. Triángulo a tensión alta, estrella a tensión baja. Bueno, no vamos a trabajar con eso en el motor. Deslizamiento plena carga. Plena carga lo deben tener aquí. Mira, detalles del par máximo. Tenemos el par máximo. Bien, de ahí deducimos el resto bajo algunas situaciones. ¿Sí? Tienen que tomar la ecuación, despejan lo que en la ecuación se puede averiguar, que es el circuito equivalente. Bueno, relaciones de rendimiento, cosas así, no mucho. Pueden ser datos, pero no las vamos a ver. Corriente de arranque y plena carga, el deslizamiento de este último régimen es el 4%. Corriente de arranque, ¿sí? Arranque y plena carga. Las dos son ecuaciones típicas que tienen que ustedes tener practicadas o anotar. ¿Sí? Traten de tenerlas practicadas porque es más fácil de ubicar. Bueno, eso por lo pronto. En cuanto a esto, no le he dado forma, pero estimo yo que voy a poner alguna serie de ecuaciones que ustedes tienen que relacionar, por decir, las de cuáles son las ecuaciones principales, ¿sí? Y qué rol cumplen. Por decir, esta es una ecuación principal, fuerza magnetomotriz en función del vector rotante, y ¿qué rol cumple J delta K? Muy probablemente ponga unas imágenes de las ecuaciones y unos pregunteros sobre los roles de cada ecuación principal. ¿Sí? ¿Qué significan, digamos, constructivamente el motor? Perdón, no entendí. Pero, o sea, se refiere a que va a tomar la fórmula y explicar qué significa cada cosa constructivamente, Sí. digamos, qué significa. Claro. Así es. Por ejemplo, acá está en forma vectorial, que bueno, es la más compacta, pero ustedes podríamos poner las otras ecuaciones. Yo no sé si a ustedes les resulta más fácil una o la otra, pero las dos son válidas. Las ecuaciones complejas y las ecuaciones vectoriales. Las vectoriales son un tanto más fácil de interpretar. Las vectoriales. Las complejas, bueno, también son válidas. Son las que aparecen en muchos cálculos y son las que a veces se usan más. Pero acá, como son más compactas y tenemos todas las ecuaciones en una sola, tenemos las de estator, rotor y las de todas las bobinas, bueno, es bastante probable que usemos estas, ¿sí? Para consultar. Bueno, por ejemplo, una como, ¿qué es esta ecuación? ¿Sí? Bueno, este es el vector rotante de los enlaces de flujo. Tenía otro nombre más, se me ha olvidado el nombre, bueno, hay un nombre literal del inglés y otro nombre más explicativo. Acoplamientos inductivos, creo que era, acoplamiento inductivo y enlace de flujo. Entonces, este es el vector rotante de acoplamientos inductivos o enlaces de flujo, calculados en función del vector rotante de corrientes de uno de los elementos, llámese estator, versus el otro, llámese rotor, por ejemplo, en función de autoinductancia y inductancia mutua. ¿Sí? Obviamente, la relación entre ellos, ¿cuál es? Un épsilon de t, un ángulo de posición de uno respecto del otro, porque uno gira respecto del otro, donde sea que se paren. Si está en rotor, este es el estator y viceversa. Por eso el menos uno que aparece o desaparece. ¿Qué son estas velocidades y esos ángulos correspondientes? No se olviden de esos puntos de derivadas temporales. ¿Qué es esta ecuación? Bueno, la ecuación de tensión de cualquiera de las bobinas de estator o rotor, según ustedes elijan. Tiene que ser calculada en función de los enlaces de flujo o acoplamientos inductivos. Esto es un análogo de ¿qué? L de I de T. Bueno, también existe un vector rotante. El vector rotante sería la suma geométrica de los aportes de cada bobina según la posición angular. También se puede plantear la ecuación del vector rotante de tensiones respecto de la corriente rotante de estator y rotor, o viceversa, rotor y estator dependiendo de... Perdón, dije mal. Si estamos en rotor, todo es rotor. Si estamos en estator, todo es estator. Este es el modelo final. Ecuación de tensión, o si lo quieren, la ecuación eléctrica. Ecuación mecánica completa, es decir, momento de inercia, aceleración angular del eje motor, ¿sí? La M es de eje motor. ¿Sí? Aceleración, fíjense que es una derivada temporal respecto de una velocidad angular. Y diferencia de torques, que nos da torque motor menos torque de carga. El mínimo es que sean iguales para vencer el torque de carga y comenzar a girar. ¿Y cómo se calcula el torque motor o quién lo genera? Bueno, lo generan las corrientes de estator, que a su vez genera
la inducción en el rotor y la corriente de rotor responde generando el torque en un producto vectorial. ¿Sí? Tiene unos factores, el M es inductancia mutua. ¿Sí? ¿Y qué posición respecto uno del otro? Epsilon. Epsilon es el ángulo de uno respecto del otro. ¿Sí? Este es el modelo completo. Ecuación eléctrica, ecuación mecánica, ecuación electromecánica. ¿Sí? No hay que dejar de reconocer qué hace cada una de estas, ¿no? Reconocer cada uno de sus componentes. La génesis de cada uno de estos elementos está antes. ¿Qué transformaciones se han hecho? Estas son importantes y también se pueden preguntar. La transformación de este cálculo particular complejo hacia esta equivalencia vectorial. Y la otra, que es una suma, que es el cálculo del producto punto. ¿Sí? Bueno. Después lo repasamos si quieren en la próxima clase otra vez. ¿Está todo o algo? Profe, ¿este archivo está a disposición? El PDF. Está de hace mucho aquí. Modelo vectorial factorial de la máquina de corriente alterna, modelo complejo de la máquina de corriente alterna de Leonard, las 14 páginas de Leonard, o las cuántas son en el resumen complejo. No lo veo, 5. Y son menos y se quedan con las ecuaciones principales y los puntos de partida. Sí son importantes los puntos de partida para la ecuación, para saber cómo se plantea. ¿Sí? Esto. Sistema balanceado. No dejar de reconocer los índices. La ecuación de la fuerza magnético-motriz. El reemplazo de esta función por una aproximación de coseno. El coseno aproximado por complejos. Eso fue lo de Leonard. Su reemplazo como un producto punto. Fíjense que el producto punto es también el coseno. Así que se reemplaza directo y al operarlo nos queda esta expresión que nos deja explícita la forma del vector rotante, el I sub K vector. Las otras son similares. Bueno, nos vemos en otro momento. Buenas noches, nos vemos. Muchísimas Chao, gracias, profe, hasta luego. Nos vemos la clase que viene. No, profe, Buenas muchas noches. gracias por la clase. Chau, chau. Bueno, por Hasta nada. Chao, profe, gracias. Nos vemos.